tardes, amigos, y nuevamente con ustedes aquí transmitiendo las incidencias de este día tan importante para nuestro país. Me acompañan dos expertos en marketing. Vamos a conversar con el señor Julio Luque y con el señor Miguel Antezana. Uno de los aspectos más importantes de una campaña electoral es justamente cómo los candidatos presentan sus mensajes, sus propuestas y hasta sus propias personas y su vida familiar ante los electores. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos en esta edición tan especial de Voto 2011. Y empecemos primero por lo primero. Cuando se trabaja con un candidato electoral, ¿hay un diseño previo? ¿Hay un trabajo de investigación previa con el candidato para saber por dónde ir y por dónde no ir? ¿O se dejan las cosas más o menos libradas al azar? Los electores tienen la impresión de que todo es muy espontáneo y tal vez no lo sea así. Aclárenos, por favor, si hay diseño previo o no. No, por supuesto, hay un diseño previo. Hay todo un plan de campaña, hay una estrategia, unos objetivos a lograr, unos objetivos inclusive de votación por nivel socioeconómico. Sin embargo, es verdad que las campañas pues traen muchas sorpresas, ataques, hay que defenderse y no necesariamente uno se puede ceñir al plan original, pero sin ninguna duda hay un plan como el lanzamiento de un producto, de una empresa, o sea, todo está muy bien estructurado, ¿no? Señora Antezana. De hecho, tiene que haber todo ese estudio previo porque estamos hablando de un producto, ¿no? Un producto político que es el candidato y va a terminar con la compra, y esa compra, entre comillas, es a través del voto. En la medida que se logre que el candidato cale en el consumidor, que será el votante, va a haber ese grado de espontaneidad al que te referías, ¿no? Ahora, sin embargo, los candidatos son productos difíciles, porque ellos no tienden a considerarse un producto y son un poco díscolos en las recomendaciones de sus estrategas de campaña. ¿Cómo se manejan los ajustes y qué peso tienen las mediciones que se hacen sobre el ánimo del candidato? En su experiencia, lo que ha visto en el pasado. Bueno, el candidato es un producto difícil porque es un producto vivo. Así es. Normalmente cuando yo trabajo con productos, digamos, de consumo masivo, son productos que tienen un estándar, siempre se comportan igual. El candidato pues tiene humores, tiene salidas a veces no pensadas. Entonces los estrategas tienen que estar al lado acompañando, acomodando y corrigiendo. En el tema de cómo se va corrigiendo en función a la opinión del electorado, entiendo que en esta campaña por lo menos dos de los candidatos han tenido mediciones diarias de encuestas. O sea, más allá de las encuestas que todos vemos de apoyo, ellos han tenido bases diarias de paneles que van siguiendo y gustó este gesto, no gustó, gustó esta camisa, gustó este color, y van modificando según las preferencias del electorado. O sea, el asunto es mucho más científico, si se quiere, de lo que la gente cree. Pero sin duda. Sí, hay mucho. Inclusive cada candidato no tiene el mismo margen de maniobra para hacer ese tipo de acomodos, ¿no? Hay algunos que quizás siguen las sugerencias de los asesores, pero hay otros que se van adaptando por sí solos al público en la medida que tienen un contacto directo con ellos y se dan cuenta que quieren algo del candidato específicamente. ¿Qué pesa más, el mensaje o la personalidad? Depende. En el Perú, definitivamente la personalidad. Digamos, mientras más desarrollado es un país, una economía, el mensaje es más procesado, de una manera más racional. Sin embargo, en el Perú la empatía emocional, la llegada, el creo que esta persona me va a defender o se va a poner en mi lugar, yo te diría que es 90% de la elección. ¿Mensaje o personalidad? Definitivamente en el caso del Perú la personalidad. En la medida que, comparto con lo que decíamos, que en la medida que se desarrolle la sociedad va a ser importante el mensaje e inclusive la gente se ha acostumbrado mal a eso. Las personas deberían solicitar de parte del candidato una consistencia en el mensaje, una claridad en el mensaje para ver cuál va a ser mi decisión correcta. Se ve que hasta última hora la gente no sabe precisamente porque se guía más en la personalidad. Ahora, en cuanto a la personalidad, alguien le podría decir, oiga, hay candidatos que no sabemos por qué construyen empatía con el público, que eso es lo difícil, hacer una conexión emocional con el votante. ¿Cómo se trabaja eso desde el punto de marketing o ya eso es el talento natural que trae, digamos, el producto por sí mismo? Yo creo que hay una parte natural evidente y sin duda, sin embargo, también se puede trabajar. Es un tema de gestos, de poses, de manera de vestir. De alguna manera el propio discurso, las palabras que se usan, que ayudan a generar y a crear esa empatía emocional, que por cierto no es solo en el Perú, en todo el mundo es algo muy importante. Y al final no es tanto si me cae simpático o no, Al final es, esta persona me va a defender, se va a poner en mi lugar cuando llegue el momento de ponerse en mi lugar. Ese es el tema fundamental de la empatía emocional. Entonces,
Si yo creo que ese candidato va a ponerse en mi lugar, me va a ayudar, va a defender mis derechos y no los de otros, eso es lo que genera, este es mi candidato, independientemente de su plan de gobierno, su propuesta. Por lo tanto, el peso de las cuestiones que pueden ser accesorias hace 20 o 30 años hoy es fundamental. La familia aparece más en las campañas, hoy por hoy. El entorno es muy importante, ¿no es cierto? Sus otros familiares, las personas que lo influyen y las que no lo influyen, lo que le gusta comer y lo que no le gusta comer. A la hora de precisar esto en una campaña tan planificada, ¿cuáles son los errores más comunes? El error más común me parece que es la soberbia. Cuando llega un momento en que el candidato cree que las tiene ganado, tiene un camino recorrido y cree que no puede irse para atrás y llega la soberbia, yo creo que ese es el gran error, porque puede haber un cambio de percepciones de toda la población votante. Yo creo que siempre debe haber una consistencia en la medida que ya encuentras esa personalidad con la que ya haces empatía. Si la gente te considera, por decir algo, el candidato de los pobres, entre comillas, tú no deberías hacer un giro y ver para otro lado, ¿no? Mantenerte en eso. Y cuando crees que ya lo lograste, no deberías cambiar y creer que la tienes ganada. Consolidar y consolidar. Ser consistente, porque claro, si tú transmites algo tienes que ser consistente a lo largo del tiempo. Ahora, durante una campaña, como usted decía, hay muchos ataques. Defenderse de ataques es también toda una ciencia. Uno se puede defender muy bien y uno se puede defender muy mal. ¿Qué consejo se le da a un candidato para defenderse? No respondas es normalmente un consejo, que otro responda por ti es también un consejo, y otro es sal y tú responde, porque es un asunto grave. ¿Cómo se maneja esto que es tan delicado? Yo creo que hay un dato fundamental, es el ataque hace o no hace mella, es decir, tiene credibilidad el ataque que se le está haciendo, y en ese momento la recomendación es responder inmediatamente a ese ataque. Pero también se puede medir y decir, oye, el ataque la verdad no tiene credibilidad, la gente no lo toma muy en serio, mejor es apartarlo, ¿no? Hay el caso famoso en esta campaña de la respuesta del presidente Toledo al tema de las drogas, el alcohol, ¿no es cierto? Que era un ataque permanente, pero que muchos opinan que cuando salió a defenderse ya el tema había pasado, digamos. El tema había pasado y además él no se presenta en las mismas condiciones que sus adversarios que lo retaron. ¿Eso fue un error? Yo creo que sobre todo fue un error responder a un ataque que yo creo que ya había pasado, claro. Ya no tenía por qué tocar ese tema, más bien lo volvió a levantar, me da la impresión. Aún cuando una encuesta anterior decía que para los electores sí era importante que se hiciera el análisis. Y ese es otro tema central, ¿cómo leer encuestas? Muchas veces los estrategas están leyendo algo, pero lo que les está diciendo el público es otra cosa. Y se dan cuenta de eso cuando termina la elección. Señora Antezana, ¿cómo se entrena uno para aprender a leer lo que el público está diciendo? Las encuestas definitivamente van a depender de quién la lea. Ya es conocido que siempre se dice que la encuesta es una fotografía del momento, eso es cierto, pero también hay que saber qué está detrás de esas cifras, así sean positivas o negativas. Claro. El mensaje, si yo tengo un lugar bajo en las encuestas, tengo un porcentaje muy bajo, la lectura que debe haber es qué cosa debo mejorar, no es simplemente que debo tirar la toalla. Y para los votantes, inclusive, si yo estoy de acuerdo con un candidato y él está abajo, el mensaje también es otro. No es que tampoco abandone, al contrario, quizás difundir mejor el mensaje si yo creo en él, si lo entiendo, si comparto con él para poderlo transmitir a las otras personas. Entonces, no creo que la encuesta sea algo infalible, que sea algo determinante, que sea algo que diga que ganaste o perdiste una por supuesto, pero sí, si el que la recibe interpreta correctamente los resultados, puede lograr efectivamente ajustar. Siempre ve el lado positivo, las dos caras, ¿no? No solamente es malo. Y el lado positivo es, si estamos primero, que es un error creo yo muy común en las campañas, ¿por qué estamos primero? Y yo creo que eso nadie se lo pregunta. ¿Por qué estamos primero? Para no perderlo. Sí, lo que pasa es, y aquí todos sabemos que han habido muchos cambios en quién está primero, segundo, y siempre tercero, es así, y siempre van a... ¿Pero por qué? Porque no hay una opción pues definida desde el inicio. Un poco lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en esta campaña es que primero habían 2 o 3 candidatos que se repartían cantidad de votos, después ingresa un cuarto, ingresa un quinto. Entonces al final ese 100% se va repartiendo. No es que cuando tienes una intención de voto de 25%, ese 25% ha definido votar por ti. Es más, en las encuestas que presenta Ipsos te dice, oye, definitivamente votaré, probablemente votaré.
Buena parte del voto es un voto blando, que es un voto pues volátil y que se puede mover no tanto solo en función al error del propio candidato, sino a un otro candidato interesante que emerge y que digo, bueno, entonces me cambio a este lado. Entonces, no es algo pues tan definitivo, no hay tanto apego al voto, ¿no? Hay algunos candidatos que han comenzado a creer que lo que peor les puede pasar es empezar arriba una campaña electoral, que hay que empezar bien abajo o a media tabla, porque el votante peruano tiende a optar por uno y después cambiar. ¿Es así? ¿Pasa lo mismo con los productos que se venden en el mercado? ¿O hay fidelización con el cliente? Sí. Y es más, tú puedes ver que en esta campaña eso no le ha pasado a todos. Es decir, claro, hay candidatos que tienen un voto más volátil y hay candidatos que tienen un voto tremendamente duro. Claro, que tiene la fidelización, que compran siempre el mismo. Es, porque han fidelizado a ese cliente. O sea que yo no creo. Es verdad que la historia en el Perú en los últimos 6 o 7 procesos electorales demuestra que el voto es volátil. Pero en esta misma elección tú tienes un comportamiento muy distinto entre candidatos. Así es. Ahora, en el caso, por ejemplo, de Keiko Fujimori, que tiene un voto duro, que lo hemos visto hasta que se pudieron publicar encuestas, ella ha tendido justamente a la fidelización, pero con una estrategia extraña, porque no mencionó a su padre en toda la campaña, salvo en la última semana, que sale y consolida lo que tiene. ¿Usted cree que ha sido una estrategia correcta? A mí me da la impresión que sí, porque ahora hay una estrategia de primera y una de segunda vuelta. Claramente el objetivo ahora es, para ella me imagino que es pasar a la segunda vuelta. Lógico. Y desde ese punto de vista su cálculo es, yo paso con ese voto duro, y lo que he hecho es consolidar el voto duro, digamos, a más no poder. Claro. Evidentemente ese voto duro no la lleva a la presidencia de la República en una eventual segunda vuelta, y ahí va a tener que haber un cambio, yo diría, bastante importante de estrategia. Sobre el tema de la estrategia de Keiko Fujimori, que se nota que ha habido ahí un claro cambio. Sí, porque ella, ese elemento de lealtad que mencionas sería el equivalente a lo que es la empatía. Ella no genera mucha empatía o no ha generado mucha empatía y tiene que apelar precisamente a las obras de su padre. Y en el último debate, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que ella se refería cuando fuimos gobierno. Exactamente, ahí cambió todo el discurso. Ahí cambió completamente, allí se mencionó como que si ella hubiese estado gobernando, que en realidad fue que acompañó a su padre, y eso de alguna manera quizás ha tenido efecto en la población. Hasta ese momento ella ha sido muy pasiva, muy estable, y las cifras en las encuestas inclusive lo demuestran, ¿no? Siempre ha sido una línea muy constante. Y ese cambio quizás ha ayudado que ahora se encuentre en un lugar disputando pasar la segunda vuelta. Hay otro problema en las campañas que no se ha presentado en mayor grado, pero que podría presentarse en la segunda vuelta, y es el tema de la saturación. Pero se presentó en la campaña de Mario Vargas Llosa. Es decir, es tal el bombardeo de propaganda de un candidato que el consumidor simple y llanamente, consumidor político, dice, no doy más. Es como si todo el día se le diera la propaganda de determinado producto de consumo. ¿Hay ese efecto? Sí, generalmente es contraproducente cuando uno bombardea a la persona, satura con publicidad. Llega un momento de que esa inconsciencia del votante se vuelve consciente y dice, ¿por qué tanto me dices el mensaje? Algo estás buscando, quieres que te compre. Y generalmente la reacción puede ser inclusive negativa, ¿no? Yo quiero quizás insistir para que en el momento que vayas a votar recuerdes ese mensaje, pero también puedo recordarlo negativamente. Entonces no necesariamente es una buena estrategia. Sin embargo, Rosa María, en esta elección la presión publicitaria ha sido baja. Sí. Si tú miras los TGRP, que es la medida que usamos para medir la intensidad publicitaria en televisión, es mediana, digamos. No ha habido por parte de ningún candidato un exceso publicitario, probablemente también porque las tarifas de televisión han subido de manera importante, entonces ya los presupuestos son más complicados, ¿no? Vamos a tener que despedirnos, pero simplemente en una frase, algo que les haya parecido original en esta campaña, destacable, desde el punto de vista marquetero. Yo creo que la originalidad al final la ha puesto la campaña de Kuczynski, ¿no? Que además es lo que ha hecho y ha detonado su vida, ¿no? Todo este tema del PPQ y la PP los causas, colores. Los colores, creo que ellos han puesto la cuota de originalidad en la campaña y que, en fin, les ha revertido, ¿no? ¿Alguna campaña original? Lo destacable, no, la campaña original no, a mí lo que sí me parece destacable es que está empezando a utilizarse toda la tecnología y redes sociales en las campañas. No en el grado de otros países, pero ya se está caminando. Yo creo que la siguiente elección va a ser muy fuerte la presencia de estos medios. Que no, la segunda vuelta va a ser fuertísima, además.
Esperemos que sí. Muchas gracias a ambos. Ha sido Julio Luque y Miguel Antezana, los expertos en marketing. Hemos conversado sobre aspectos generales, no podemos hablar de cosas muy concretas, ustedes entenderán. Y vamos a pasar inmediatamente con Sol y con Raúl. Muchas gracias, Rosa María, por esa